Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jan, bienvenidos al curso de serigrafía textil de Colores Paganos. Bueno, vamos a empezar conociendo nuestras tintas, que es lo que, bueno, vamos a depender mucho de ellas a la hora de empezar. Las tintas de serigrafía, bueno, tenemos tres familias en sí: las tintas Discharge, tenemos las tintas al Plastisol y tenemos las tintas base agua. Son las tres familias que más usamos en la industria textil, sin duda son las que más predominan y bueno, nos dan distintos acabados también. De las tres, en serigrafía la tinta más usada pues en todo el mundo es la tinta base al Plastisol. Yo la puse aquí en el medio porque nos sirve para trabajar con telas claras así como telas oscuras. Son las tintas que vienen directo. Si uno quiere amarillo, conseguimos presentaciones de 1 kilo, de 4 kilos, de un medio kilo y de 1/4 de kilo. Tiene una cobertura muy alta que uno la puede manejar. Uno puede diluirlo para poder soltar más la tinta. Vamos a perder obviamente cobertura. Cobertura en este caso es la opacidad de la tinta. ¿Qué tan opaca va a ser? Si tiene una opacidad 0, o tiene una opacidad 50, o tiene una opacidad 100. La opacidad lo vamos a medir en base al diseño y también a la malla de serigrafía a trabajar. A más opacidad de la tinta, más dura va a estar la tinta. La tinta es como una especie de óleo porque esa opacidad, esa cantidad de color que tiene nos va a permitir manejar en todos los fondos de tela. Uno puede aplicarlo directamente a la malla e imprimirlo sin ningún inconveniente. Así que las tintas al Plastisol son de repente una de las favoritas de casi todos en realidad. No se seca en la malla de serigrafía. La única manera en que la tinta Plastisol se pueda secar es cuando aplicamos temperatura. Mucha durabilidad, podemos imprimirlo en cualquier tipo de textil y obviamente su aplicación y su uso es muy básico y muy rápido. Bueno, estas tintas sí tienen un tiempo de vida, esta no, puede durarnos 9 meses a más. Recordemos de que esta tinta es bastante espesa, bastante rígida en el caso de la textura. Y esto nos va a dar quizá algunos inconvenientes en mallas de numeraciones altas. Podemos manejar un diluyente para que la tinta se haga mucho más líquida y por ende pueda pasar a través de mallas mucho más finas. 14 o 20 colores o hasta incluso más que ya vienen preparados y son matizables entre sí. Los plastisoles al día de hoy son ecológicos hasta cierto punto. Está libre de oftalatos, es decir, de metales pesados, y esto nos va a permitir trabajar con calidad de exportación. Puede beneficiarnos con la calidad del producto. Obviamente hay marcas y hay algunas normas en otros países que impida de repente el manejo del discharge, el manejo de las tintas al agua o simplemente de tintas con metales pesados. Tiene una textura como, bueno, dependiendo cómo uno la vaya diluyendo o si es que la usa directo, dependiendo de ello vamos a tener una textura, pero usualmente sí tiene una textura algo viscoso. Tiene una textura algo, opaco, ¿okay? Cubriente. Opaco no al tono, no es que sea un tono bien con poca intensidad de color, sino opaco me refiero a la cobertura que tiene, a la intensidad de color. ¿No? Esto funciona básicamente directo a la tela. Yo la uso para diseños con más elementos planos, con elementos de repente de letras, textos, vectores, colores lineales o planos como le conocemos en la serigrafía. De hecho, siempre la uso para generar degradés o también algunos tipos de acabados que deseo hacer en mi serigrafía. Pero sí me da buen color y buena resistencia en los lavados también. Un acabado quizá un poco plastificado es el punto en contra que de repente tendría esta tinta, pero finalmente es muy versátil para todo tipo de diseños. Puedes trabajar largas horas, eso sí, pero la única desventaja es de que es muy sucio, es muy grasoso. Te vas a estar manchando cada rato si es que no trabajamos una impresión correcta. Entonces, las tintas de Plastisol sí tienden a ser algo molestas cuando te manchas la mano, te manchas la raqueta. Entonces tratar de trabajar con mucho cuidado, ¿okay? Es una base que obviamente no se limpia con agua. El método de limpieza de esto es con un producto que se llama Barsol. Es como un destilado de la gasolina y todo, como el querosene, algo por el estilo. Y bueno, esos son algunos productos alternativos de limpieza, pero también existen productos especializados para poder
generar la limpieza del producto. Es decir, cuando terminemos de estampar, queramos limpiar la espátula, o queramos limpiar el rasero, o bueno, la malla de serigrafía, la vamos a hacer obviamente con productos especiales para limpiar las mallas de tinta al plastisol. No se limpia con agua, ojo, pero finalmente es una de las tintas que más nos vamos a acomodar en el proceso. Las tintas al agua, tintas textiles para fondos claros especialmente, fondos claros, y esta tinta la verdad es que es una maravilla cuando vamos a imprimir de repente indexados o cuatricromías. La verdad es que yo la uso mucho. Está compuesta de una base y de un pigmento. La verdad es que esta tinta, si es que solo la preparamos con base y pigmento, podría no ser tan duradera a la hora de ya lavar la prenda. Es muy fácil de que se salga del textil, el color va perdiendo intensidad y esto, bueno, ya termina por aparentar obviamente un color mucho más desgastado. Adicionalmente se le pueden agregar algunos aditivos que nos pueden permitir de repente un beneficio. Las tintas al agua netamente se secan en el ambiente. Necesitamos una plancha termotransferible para poder fijar o curar nuestros estampados. Eso sí es recomendable para poder tener una durabilidad en los lavados, obviamente de todas las tintas. Los pigmentos al agua vienen alrededor de entre 16 pigmentos, algunas marcas 14 pigmentos y en versiones de 6 a 10 pigmentos en colores fluorescentes también y que son matizables entre sí. Obviamente eso lo vamos a ver en el video de matizado de las tintas en cada una de las familias que tenemos aquí. Tiene un beneficio que es un buen color, un tacto cero, pero las tintas al agua sí son bastante económicas. Podemos encontrar de hecho tintas base agua de calidad premium a una calidad media y una calidad baja. Esto para distintos tipos de acabado. Las tintas al agua se usan bastante para los polos publicitarios por su bajo costo y otro por la reproducción que es muy barata en lo que es serigrafía. Entonces los costos se abaratan mucho y las tintas al agua pueden ser de repente una de las tintas más económicas que podemos encontrar. Hasta incluso la calidad premium en tintas al agua es mucho más barata que la tinta plastisol y la tinta de descarga. Una base como esta, que esta es la presentación en la cual viene la tinta, puede estar costándonos alrededor de $1, $2, dependiendo el lugar donde nos encontremos. Y una calidad obviamente premium ya nos puede estar costando entre $5 hasta incluso menos, pero no pasa de ello. Sin duda los pigmentos son los que cuestan, incluso para tener una variedad cuestan un poco más. Los pigmentos vienen en esta presentación, siempre vienen en unas pequeñas bolsitas de pigmento al agua concentrados. Todos los pigmentos al agua no se usa directo a la malla, siempre se tiene que mezclar. Ya posteriormente, cuando manejemos la formulación de cada una de ellas, vamos a conocer sus procesos. Pero claro, siempre usar una base al agua y unos pigmentos al agua. Yo los pongo en estas botellitas para poder, ser un poco más ordenados, más limpios, porque obviamente tenerlos en estas bolsitas podemos tener algunos accidentes y se puede secar rápidamente la tinta. Así que yo siempre los conservo en estas botellitas, cada color de pigmento al agua para poder manejar mucho más rápido a la hora de formular. La tinta al agua, si es que la tenemos mucho tiempo cerrada, va a comenzar a absorber el plástico donde esté. Como ese recipiente está tapado, se concentra mucha humedad y comienza como a comprimirse el plástico. No se asusten, eso es algo natural. También las tintas al agua, cuando vamos abriendo y tapando, se va generando como una especie de secado por los bordes y comienza a generarse como una especie de chiclosidad. Eso es algo completamente natural en las tintas al agua, así como en las tintas también de descarga. Tintas al agua, si es que no lo tapas, se va a secar. Tenemos que estar lavando la malla cada cierto tiempo porque obviamente necesitamos evitar que la tinta a la hora de secarse se obstruya dentro de la malla. Es una desventaja muy particular de las tintas al agua. Hay tips en estos dos tipos de tinta que obviamente nos van a servir mucho para poder trabajar por largas horas con la tinta. Pero eso ya lo veremos en la parte de serigrafía, incluso en la parte ya de contraindicaciones o temas específicos. En ese caso no se seca con temperatura netamente, sino solo en el ambiente.
Los acabados que nos dan las tintas Discharge son básicamente un acabado mucho más vintage, son acabados mucho más compenetrados a la tela, pues esta tinta su acabado es en tacto 100% cero. Bueno, esa tinta netamente es para telas playeras netamente negras o de tonalidad oscura. Bueno, ya nos adentraremos más en el tema para saber por qué. Bueno, las tintas de descarga usa la base de Discharge, el activador, que su presentación es una versión de una sal, ¿ok? Una sal de activación es como un polvo blanco, muy parecida a la sal de cocina. Y bueno, traten de usar mascarilla, una protección con, en realidad todas las tintas, pero más que cualquiera de ellas, con las tintas de descarga. Una mascarilla de filtro tipo 3M para poder cuidarnos esto de los humos, vapores y todo lo que vaya a generar la tinta a la hora de ser manipulada. Lo beneficioso de esto es de que podemos aprovechar nuestros pigmentos al agua para trabajar con las tintas de descarga sin ningún problema. Todas las tintas tienen un tiempo de duración, obviamente recomendado por las marcas, que son de 9 meses. Pasando los 9 meses después de haberla adquirido, ya posiblemente tengamos algunos inconvenientes en el proceso. Pero si lo trabajan dentro de ese tiempo, no hay ningún problema. Cada tinta tiene su complejidad. Las tintas de descarga se secan en la malla, dañan la emulsión incluso cuando la vamos trabajando. Y bueno, al dañar mucho la emulsión fotográfica, esto bueno, tiende a que nosotros nos veamos en la obligación de endurecer nuestras pantallas para que la emulsión fotográfica de nuestra malla nos pueda durar largas horas de producción. Un beneficio, tacto cero. Un buen color, un acabado natural muy discreto. Una contraindicación de repente, un error de esta tinta es algo natural de ello, de que se seca rápidamente en la malla, es muy rápido el secado, unos 15 minutos si es que está depositada la tinta sin usarse, sin correr a través de la malla, esto va a tender a secarse dentro de los orificios y dentro de la malla. Y esto obviamente bloqueándola, posteriormente teniendo errores en el estampado. Eso es una parte en contra de la tinta de descarga, ¿no? Es nocivo a la salud, obviamente puede hacernos daño a la hora de manipularla, a la hora de prepararla por la misma sal o decrolina que se usa en la misma tinta. La tinta de descarga o discharge es muy parecida a su formulación a las tintas base agua. El único detalle es que el discharge usa un componente que se llama sal de activación o decrolina.